Amplificador logarítmico. Esta es una investigación realizada por los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, integrados por Edison Buri, Brian Abril, Erika González, Luis Yubi, Carla Pineda, José Sanango y Alex Domínguez. Un amplificador operacional logarítmico. Para producir una respuesta logarítmica del amplificador hay que disponer de mecanismos con características logarítmicas que se colocan dentro de la red de retroalimentación. Esto mediante la unión PN de los semiconductores, diodos o transistores. Recuerde que, de acuerdo a la teoría, la corriente que circula por un diodo semiconductor es corriente de fuga con polarización inversa baja multiplicada por el exponencial de la carga del electrón por el voltaje del diodo dividido para la constante de Boltzmann por la temperatura en grados Kelvin menos 1. Dentro del amplificador logarítmico, la ecuación indica que en este circuito el voltaje de salida es proporcional al logarítmico del voltaje de entrada. Una desventaja de este circuito es que la corriente de saturación en polarización inversa del diodo EIS depende de la temperatura y varía sustancialmente de un diodo a otro, aunque sea del mismo lote de fabricación. Bueno, continuando con el estudio sobre el amplificador logarítmico, lo que podemos observar aquí es un amplificador mucho más completo llamado amplificador de alto rendimiento. Este tipo de amplificador consta de dos partes o de dos etapas, el amplificador logarítmico y el amplificador con retroalimentación. Prácticamente este tipo de amplificador lo que podemos decir es que su voltaje su ganancia si la ganancia de este amplificador es igual a que es igual a Q, que es la carga del electrón, sobre K, que es la constante de Boltzmann visto anteriormente, por la temperatura absoluta de K, que es la temperatura absoluta en K. Entonces podríamos decir prácticamente que el voltaje de salida de este circuito es nada más y nada menos que el logaritmo natural del voltaje de entrada. Como sabíamos, el amplificador logarítmico, el voltaje de salida siempre va a ser el logaritmo natural del voltaje de entrada. Está como podemos observar. Ahora, ¿qué se caracteriza este circuito? Eh, Como podemos ver aquí existe una resistencia a tierra. Este tipo de resistencias se les puede llamar resistencia de termisor. ¿Por qué? ¿Para qué nos puede ayudar? Esto nos sirve en sí para controlar la temperatura y controlar la estabilidad de nuestro circuito, de nuestro amplificador logarítmico. Como vimos, está estrechamente relacionada la ganancia con la temperatura, entonces prácticamente para eso nos sirve, para que el circuito sea más estable. Otra característica que podemos ver son estos dos transistores Q1 y Q2. Estos son relativamente iguales, pero se podría reemplazar para tener nuestro circuito típico del amplificador logarítmico por dos diodos. Eso sí, si estos diodos tienen que ser iguales, tienen que ser de características ser iguales prácticamente. Si la corriente de estos diodos se ajusta de manera que la corriente de salida de eh, la corriente de salida sea igual a la corriente inversa del diodo. Entonces, para poder sustituir, solo tenemos que hacer que la corriente de salida sea ajustada de manera inversa a la corriente del diodo. En pocas palabras, entonces podríamos hacer nuestra forma usual, a lo que estamos acostumbrados. Como dijimos, esto tiene una retroalimentación. Como sabíamos, prácticamente las retroalimentaciones nos sirven más o menos para, en pocas palabras, controlar lo que nosotros queremos obtener a la salida. Entonces, en sí de esto está compuesto un amplificador logarítmico de alto rendimiento. Eh, Hay algo que cabe acotar es que este tipo de amplificadores están compuestos por dos etapas, ya que necesitan una mayor estabilidad más o menos. El rendimiento de este tipo de amplificadores tiene que ser
muy altos, más o menos de un 80%. Entonces, por eso se utiliza este tipo de resistencias transmisores y con amplificadores de retroalimentación y todo esto. Ahora un ejemplo, vamos a explicar un ejemplo. Dice en la siguiente figura, se representa un amplificador logarítmico para una tensión de entrada. La tensión de entrada va a ser positiva. Dice si el diodo se caracteriza por su intensidad inversa, IS inversa de saturación, obviamente, y su tensión térmica va a ser igual, como lo expliqué antes, la tensión térmica es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta en K y sobre la carga del electrón, ¿cierto? Entonces se determina la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de ingreso. ¿Qué parámetros nos dan? Dice una resistencia de 100 ohmios. Los datos del diodo son que tiene una corriente de saturación de 100 nanoamperios y un voltaje de tensión térmica de 25.5 milivoltios. Este tipo de circuito está a una temperatura de 20 grados Celsius. Ejemplo. En la figura se representa un amplificador logarítmico para tensión de entrada positiva. Si el diodo se caracteriza por su intensidad inversa de saturación IS y su tensión térmica, que es Vt igual a K por T sobre Q, determina la relación del voltaje de salida en función del voltaje de ingreso. El valor de la resistencia es R igual a 100 ohmios. Los datos del diodo son IS es igual a 100 nanoamperios, Vt es igual a 25.5 milivoltios a la temperatura de 20 grados centígrados. Solución. El amplificador logarítmico es un circuito cuya señal de salida es proporcional al logaritmo de la entrada. Si ambas son tensiones, su relación de transferencia presenta la forma general, tal como el voltaje de salida es igual a M por el logaritmo de BI sobre BR, en donde BR y M son tensiones de referencia y relación de amplificación voltaje década respectivamente. La calidad de un amplificador logarítmico no viene determinado por el número de décadas en la que la relación M se mantiene constante y por la insensibilidad de sus características frente a la temperatura. Entonces, el voltaje de salida es igual a menos Vt por el logaritmo de Ps sobre Rs por Is. La siguiente gráfica muestra los resultados simulados en el programa Multisim, en la cual podemos observar la curva característica del voltaje de salida del amplificador logarítmico. Finalmente, realizamos un análisis del circuito en Bode. Tengo un cordial saludo, ingeniero, de parte de quien le habla Agustín Yubi, que en este caso le voy a explicar lo que es el amplificador operacional antilogarítmico. Para convertir a partir de logaritmos, es decir, para obtener antilogaritmos, debe tomarse la exponencial del logaritmo. Al tomar la exponencial de un logaritmo, se obtiene el antilogaritmo. Se dice que usando un dispositivo logarítmico como elemento de entrada de un amplificador, como podemos observar en la figura, el amplificador se obtiene una respuesta exponencial, por lo tanto obtendríamos un amplificador antilogarítmico. Para el análisis que se realiza es similar al del amplificador operacional logarítmico, en donde podemos observar que el voltaje de salida es igual a la resistencia de realimentación por la corriente que circula en dicha resistencia, también como la corriente del diodo, que es igual a menos la corriente que circula a través de la resistencia de realimentación, teniendo así la corriente del diodo que va a ser igual a menos del voltaje de salida sobre la resistencia de retroalimentación. Un amplificador operacional antilogarítmico, su principal característica es el cambio de la resistencia por un diodo, el cual nos permite hacer el cambio dependiente, es decir, que tendrá a su salida una pendiente negativa. Se dice que es posible aplicar a la salida un amplificador inversor con el objetivo de cambiar la pendiente y ajustar a un valor de voltaje requerido. La presencia del diodo hace que
tenga una desventaja, que la corriente de saturación con polarización inversa está en función de la temperatura, es decir, que sea muy inestable y que tienda a obtener muchas variaciones en su salida, por lo que para evitar estas variaciones que corrija y elimine necesita un circuito complementario. Como podemos observar, tenemos aquí las ecuaciones del amplificador operacional antilogarítmico, que son similares a la del amplificador operacional logarítmico. En la siguiente diapositiva vamos a observar una simulación del amplificador operacional antilogarítmico, en donde tenemos el diodo y la resistencia de retroalimentación de 1 kiloohmio y sus alimentaciones tanto positivas como negativas. Como podemos observar en la gráfica, y teniendo en cuenta la gráfica anterior del amplificador logarítmico, observamos que su gráfica es la inversa del amplificador operacional logarítmico, teniendo en cuenta sus ejes, que en el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y el voltaje, que en este caso nos da milivoltios. Como podemos notar, la gráfica del amplificador logarítmico pasaba de valores negativos hacia positivos, pero en este caso, como es una función inversa, siempre se va a mantener en valores negativos y su gráfica es lo contrario al amplificador logarítmico. Luego va a explicar mi compañero lo que son amplificadores con transistores. Gracias. Amplificador logarítmico con transistor. La ventaja del cambio reside en la característica directa del BJT, cuya expresión es IC igual a IES, que multiplica la exponencial BBE por Q sobre KT menos 1, la cual puede aproximarse perfectamente a un exponencial cuando el transistor está polarizado en directo. IC igual a IES por exponencial elevado a la BBE por Q sobre KT. Según se aprecia en la figura anterior, el transistor trabaja en base común, y puesto que el colector está conectado a una tierra virtual, a todos los efectos que aparecen entre colector y base un cortocircuito. Por tanto, el transistor se comporta como un diodo. Para que esté bien polarizado, la tensión de entrada BI debe ser positiva y por tanto la tensión de salida BO negativa. Los análisis más complicados resultan de los sistemas que contienen elementos no lineales, tales como los diodos. Para este tipo de sistemas es imprescindible considerar las condiciones de conducción o no conducción del elemento. Función de transferencia. Aquí observamos que para un rango de entrada de señal de 6 décadas corresponde a un rango de tensión de salida de 0.2 a 0.6 volts, lo cual supone una considerable compresión de la señal. Por tanto, se presenta una reducción en la complejidad y en el coste de los circuitos.